Buenas amigos, una vez más con ustedes y aquí en nuestra secuencia ocurrió hace 50 años. Continuamos con el mes de marzo, es decir, lo que sucedió hace 50 años en el deporte peruano. Y empezamos con el 1 de marzo del año 1973. ¿Qué sucedió? La atleta peruana Edigno Edin ganó en el pentatlón su tercera medalla de oro, considerado en este caso la atleta más completa de los Juegos Bolivarianos realizados en Panamá. Ganó 5 pruebas de esta competencia. Y en el básquet femenino también se ganó oro al vencer la selección nacional por 75-57 al representativo de Colombia. Por ese entonces se reconquistó el título y actuaban jugadoras como Karim Yuney, también Ketty Rojas, la esposa del Trucha Rojas, Berta Román, Rosa Quelopana, estaba también Bexabé Chávez, Lidia Quintana, entre otras. Bueno, al día siguiente, el 2 de marzo del año también 1973, es decir, hace 50 años, la selección peruana de fútbol, comandada por Toto Terry, que días antes había goleado 6-0 a Bolivia con 5 goles de Guillermo de la Rosa, ese día perdió 1-0 ante el anfitrión Panamá. Sin embargo, igual ganó la medalla de oro gracias a que Bolivia venció a Colombia por 3-2. Esto facilitó, por supuesto, que el representativo nacional ganara la medalla de oro o el primer lugar. Ese mismo día, 2 de marzo, por la noche, Cristal venció 1-0 a Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. El cuadro rimense llegó a los 6 puntos, lideraba en ese momento el grupo que estaba conformado también por los paraguayos Cerro Porteño y Olimpia. El gol lo hizo Viña de Souza. Sin embargo, la gran jugada fue Ramón Mifflin, que le sombrea la pelota a Ballesteros, choca en el parante y el brasileño Viña de Souza le añade el esférico hacia el arco de los cremas. También hubo un récord peruano en los bolivarianos del nadador Alfredo Bungen, que se impuso en la final de los 100 metros estilo pecho. Ganó la medalla también en posta 4 por 100. Bueno, el 4 de marzo, continuando con el preparativo de la selección peruana que estaba con miras a las eliminatorias para el Mundial de Alemania 1974, la selección peruana dirigida por Roberto Escarone golea 5-1 a Guatemala en el Estadio Nacional. 2 goles de Cubillas, uno de JJ Muñante. Sotil también anota un gol. Bueno, 2 goles de Muñante fue. 2 de Cubillas, 2 de Muñante y uno de Cholo Sotil por Guatemala. Anota Estrada. La selección peruana formó de la siguiente manera: Sartor, Navarro, Chumpitaz, Lucho Lafuente y Luna en el lado izquierdo. Luego en el medio campo Chale, José Fernández y Cubillas. Y adelante Muñante, Perico y Sotil. Roberto Escarone, el técnico uruguayo que dirigía la selección peruana, manifestó que la actuación fue muy buena. Consideraba que más adelante se venían cotejos más difíciles y estaba seguro, sin embargo, que la selección iba a ir de menos a más. En ese partido, la escuadra de la selección que ganó la medalla de oro en los bolivarianos, dirigida por Toto Terry, fue homenajeada antes de empezar el cotejo. Bueno, el día miércoles, ya 7 de marzo, Perú vuelve a tener un partido de preparación, la selección absoluta vuelve a tener un partido de preparación
y le gana 2-0 al Independiente de Avellaneda, el vigente campeón de la Copa Libertadores. Anotaron 2 goles Teófilo Cubillas. Hubo 2 expulsados del elenco argentino. La selección volvió a conformar de la siguiente manera: Sartor, Navarro, Lucho Lafuente, Chumpitaz y Luna, Chale, José Fernández, Cubillas y adelante Muñante, Perico, León y Sotil. Por Independiente estaba Santoro, el Pancho Sá, el uruguayo Chivo Pavoni, Comiso, Balbuena. Fue un cotejo que hasta ese momento iba bien la selección peruana. El viernes 9 de marzo, Olimpia le gana 3-1 a la U y prácticamente lo deja de lado o lo elimina prácticamente de la Copa Libertadores. El único gol de los cremas fue anotado por Bailetti de tiro penal. A la U también llevó un equipo casi B, ¿no? Además de no contar con algunos jugadores de la selección peruana, no alineó Ballesteros y habían algunos suplentes porque se venían también para preparar para el campeonato local. El sábado 10 de marzo la selección vuelve a jugar un partido de preparación, pero esta vez fue la selección B. Roberto Escarones quería darle, digamos, minutos a algunos jugadores que no venían alineando continuamente. Se le ganó 2-1 al Defensor de Montevideo con goles del Trucha Rojas y el Cholo Sotil. Alineó ya esta vez ya no Sartor, sino Manuel Chicho Uribe, que iba a ser el arquero de las eliminatorias ante los chilenos. Tuvo Pedro González, Rodolfo Manso, Velázquez y Risco, calidad Risco. Luego Mayorga, Quesada en el medio campo y Barbadillo. Percy Rojas adelante con Cachito Ramírez y Juan Carlos Oblitas. Muchos partidos de preparación en este mes porque ya se vecinaba el inicio de las eliminatorias ante Chile. El martes 13 de marzo la U se despide de la Copa Libertadores en Asunción, perdiendo 1-0 ante Cerro Porteño. Se defendió bien los cremas, pero quedaron últimos en la tabla con 3 puntos. Así se despide el subcampeón de la Copa Libertadores, puesto que el año 1972 había llegado a la final y había perdido con Independiente. Bueno, el miércoles 14 de marzo, esta vez sí, la selección peruana tuvo una opaca actuación en el Estadio Nacional. La selección dirigida por Roberto Scaroni pierde 2-1 ante Rosario Central. Fue la primera derrota de ese año y se fueron muy silbados los jugadores, los seleccionados peruanos. Por Perú anotó el Flaco Quesada y por el cuadro argentino Foguel y Bóveda. Atajó Sartor, estuvo José Navarro, Lucho Lafuente, Chumpitaz y Luna en la defensa. Luego Quesada, Roberto Chale y adelante Muñante, Perico León, Cubillas y Sotil, que se cansaron de buscar el gol pero no lo encontraron para poder ganar ese partido. En el contraataque estuvo mal la defensa. Bueno, el viernes 16 de marzo Cristal ya llega a Asunción para poder definir el grupo. Estaba puntero en ese momento, pero pierde 1-0 ante el Olimpia de Paraguay. Sosa es el que anota por el cuadro guaraní. Chito, el de la Torre, lamentablemente se fue expulsado por una jugada brusca. Y bueno, así también Cristal se iba despidiendo de la Copa Libertadores. Ese mismo día Roberto Scaroni convoca a Antonio Trieros para poder darle fuerza, digamos, al sector de la defensa, al sector izquierdo. Bueno, el lunes 19 de marzo ocurre un hecho importante en la selección. Humberto Horacio Ballesteros, argentino, que atajaba en la U, se presenta al entrenamiento de la selección, porque en la federación habían creído conveniente invitarlo porque su nacionalización estaba ya, era casi un hecho y estaba ya, digamos, por terminar de la mejor manera. Sin embargo, Roberto Scarones le impide entrenar. Roberto Scarones, que había sido su técnico en la U, le impide entrenar porque pidió que primero se nacionalice. Sin embargo, como pueden ver las fotos,
Él llega, conversa con Otorino Sartor y Manuel Chicho Uribe de la mejor manera, estaba con ropa de civil el argentino. El ingeniero Carlos Inurrete, vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, manifiesta eso, de que él vino, para poder, digamos, familiarizarse con la selección, porque casi era un hecho de que se iba a nacionalizar. Sin embargo, bueno, Escarones pidió primero eso, de que sea peruano, para poder ser convocado y entrenar. El martes 20 de marzo fue el último partido de Cristal en la Copa Libertadores. Perdió lastimosamente 5-0 ante Cerro Porteño, que fue el quien campeona o quien queda primero en su grupo. 4 goles de Saturnino Arrua. Por Cristal alinean Quiroga, Reboredo, Baigorria, Melcón Millán, Fernández, Augusto Palacio, Ramón Mifflin, Pepe del Castillo, González Pajuelo, Piña del Sousa y Alberto Gallardo, quien se despiden con esa estrepitosa goleada en Paraguay. Bueno, esta vez sí, ya Ballesteros logra tener el visto bueno del técnico Roberto Scaloni y empieza a entrenar con la selección peruana en el club El Bosque. Pueden ver en pleno entrenamiento con Juan Carlos Oblitas y José Fernández. El miércoles 21 de marzo, lamentablemente, Perú tuvo otra actuación muy decepcionante al empatar 0-0 en partido de preparación con el Racing de Avellaneda. Pueden ver algunos titulares como: la selección sigue sin brújula ni timón. Otra decepcionante presentación, digamos, de la blanquirroja, con un dominio improductivo. Alinearon Sartor, Navarro, La Fuente, Chumpitaz y Trigueros, quien había sido recientemente convocado. Luego estuvo en el medio campo el Flaco Quesada, Roberto Chale, y adelante Muñante, Cubillas, Perico León, quien fue sustituido por Sotil, Muñante por Barbadillo y Juan Carlos Oblitas. En el arco del Racing de Avellaneda estuvo un campeón mundial, no en ese momento, sino 5 años después. ¿De quién se trata? De Waldo Matildo Fillol, que muy jovencito él inicia sus actuaciones en el club de Avellaneda. El jueves 22 de marzo, otro deporte, ¿no? En este caso el tenis de mesa le da una alegría a nuestro país, porque la pareja conformada por Fina Salazar y Patricia Chong campeonan en dobles femeninos en damas infantil del tercer campeonato sudamericano infantil realizado en nuestro país de tenis de mesa en el Club Regatas Limas de Chorrillos. Fue una gran actuación de ambas compatriotas. Y bueno, ese mismo día, jueves 22 de marzo, la selección, que un día antes había tenido una decepcionante actuación, va a visitar al presidente de la República, Juan Velasco Alvarado, al Hospital Militar Central. ¿Por qué la visita? Porque el viernes 9 de marzo, el expresidente de la República, el expresidente Juan Velasco Alvarado, le habían amputado la pierna derecha por una gangrena que se había, digamos, extendido en la pierna derecha, valga la redundancia. Entonces la selección, con Chumpitaz, Cubillas, algunos de ellos que ya lo habían conocido Velasco cuando lo felicitó por la clasificación al Mundial de México 70, y cuando lo despidieron también ese año 70 para ir a la Copa del Mundo realizada en México, creyeron conveniente seguir a visitarlo, solidarizarse con ese mal momento de Velasco Alvarado y darle las mejores vibras, como se dice, de parte de los jugadores de la selección que se preparaban para las eliminatorias de México 74, de Alemania 1974. Bueno, el sábado 24 de marzo del año 1973, esta vez Perú, en su partido de preparación ante Bolivia, le gana 2-0. Y con
como que detiene el la mala imagen, la contrariedad de los hinchas por las actuaciones recientes, ¿no? Ante los cuadros argentinos. El autogol de Irondo y el gol siguiente fue de Sotil a los 34 minutos del primer tiempo. Perú alineó con Manuel Chicho Uribe, quien ya comenzó a ser titular de la blanquirroja. Estaba José Navarro, Rodolfo Manso, esta vez no jugó Chumpitaz, Lucho de las Fuentes y Trigueros. En el medio campo, Chale, Quesada y Mayorga, Manuel Mayorga. Muñante, Percy Rojas y el Cholo Sotil. Tampoco jugó Cubillas, que estaba un poco lesionado. Bueno, el domingo 25 de marzo llega a nuestro país el recordado boxeador argentino Ringo Bonavena, quien en su país era muy querido y que ya había disputado una pelea con Cassius Clay o Muhammad Ali, el gran Muhammad Ali, boxeador norteamericano, campeón de campeones en los pesos pesados. Bueno, Ringo Bonavena llega y declara que venía a pactar una pelea con nuestro crédito nacional, el peruano Roberto Dávila, ¿no? Que en ese momento era el campeón nacional de los pesos pesados de nuestro país, y que quería contactarse con la promotora Amautas, quien era el que representaba al crédito nacional, a Grandazo de Surquío, para poder concretar esta ansiada pelea, ¿no? Ringo Bonavena, el argentino, dio muchas declaraciones, entrevistas, donde iba a comer, era muy asediado, era muy popular en ese momento, ¿no? Bueno, todos sabemos que ya falleció hace muchos años y hace poco le están haciendo una serie. Pero bueno, en esos momentos daba que hablar Ringo Bonavena. Bueno, el miércoles 29 de marzo fue el último partido de preparación de ese mes de la blanquirroja, es decir, de la selección absoluta dirigida por Roberto Oscarones. ¿Qué pasó? Se le ganó a Paraguay 1-0 con gol de cabeza del Cholo Sotil. Esta vez sí, los hinchas quedaron conformes con la actuación de representativo nacional y bueno, todo lo que había pasado en partidos anteriores ante Rosario Central, ante Racing, como que quedó, si no en el olvido, por lo menos se disminuyó la contrariedad, el enfado, la molestia y no hubo olvidos esta vez. Por Perú actuó Chicho Uribe, quien ya era el arquero titular de la selección peruana. Estaba José Navarro, Rodolfo Manso, Lucho Lafuente, no jugó Chumpitaz tampoco en esa oportunidad, Trigueros, Chale, Mayorga y Quesada, no jugó Cubillas, jugó Cubillas adelante, al lado de Muñante y el Cholo Sotil. Ese mismo día, Pocho Rospigliosi tiene un contacto vía telefónica con Waldir Pereira Didi, el brasileño que nos había clasificado al Mundial de México 70. Y el rumor es que venía a Universitario de Deportes. El brasileño lo confirma a la emisora o el programa Ovación, porque dice que Miguel Penli el dirigente de la U, Miguel Penli, se había contactado con él y solamente estaban esperando alguna documentación para poder incorporarlo a la U. Entre otras cosas, confirma el interés de la U y dice que así como va en la selección, era un hecho que iba a clasificar al Mundial de Alemania 74. Bueno, sabemos que Didi nunca dirigió a la U. El próximo programa de hace 50 años ocurrió, les contaré cuál fue el desenlace, pero por el momento estos fueron los hechos ocurridos hace 50 años en nuestro país a nivel de deportes, es decir, en marzo del año 1973. Buenos amigos, eso es todo por hoy. Como siempre les digo, si les gustó el programa, un like, y a los que no se han suscrito, háganlo, que se vendrán mejores programas con las entrevistas que a ustedes les gustan. Eso es todo por hoy y ya nos vemos. Hasta luego.